Buenos días, familia y amigos de Vida Abundante Panamá. Un gusto poder saludarte una vez más, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos por este medio virtual para poder alabar a su nombre, como hicimos hace un rato, y ahora poder compartir un poco de la palabra de Dios. Hoy entramos a la sesión número 12, última sesión de nuestra serie que hemos titulado Una fe inquebrantable. Y espero que este tiempo haya sido de bendición para ti, un tiempo donde tu fe haya crecido, donde tu fe haya sido fortalecida en el Señor. Quiero que regresemos al capítulo 11, donde prácticamente iniciamos hace casi 12 semanas. Y este capítulo es muy llamado, pues, el Salón de la Fama de la Fe. Está lleno de varias historias de éxito en cuanto a la fe. Pero también se mencionan varios personajes que son notables por sus imperfecciones, por sus problemas. Y hay algo muy claro en la escritura, y es que cada personaje de la Biblia es descrito, es presentado tal y como es. Incluso los héroes de la fe están vinculados con fracasos personales. Y esto me lleva a la premisa de que se trata más de la capacidad de Dios que de la incapacidad de nosotros. Se trata más de que Dios puede usar a personas con problemas, con errores, con un pasado difícil, personas que luchan todavía con pecados. Y hoy quiero alentarnos, porque todos estamos luchando con el pecado, todos luchamos con errores del pasado, todos luchamos con frustraciones del pasado, a no darnos por vencidos. No, nosotros cargamos un bagaje de errores en nuestro currículum, pero podemos aferrarnos a la fe de que Dios puede ser glorificado a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores. Hoy he titulado la enseñanza La fe de los imperfectos. Y hoy hablaremos de aquellos imperfectos que Dios utilizó poderosamente para hacer hazañas, para lograr victorias, para liberar a su pueblo. Así que vámonos al versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos, que dice así: ¿qué más puedo decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Luego de una lista grande de nombres de personas de fe, el escritor de Hebreos resume prácticamente diciendo: ¿qué más te puedo decir? Nos faltaría tiempo, y definitivamente nos faltaría tiempo para poder estudiar la vida de tantos hombres y mujeres que demostraron una fe en el Señor. Hoy quiero que nos enfoquemos en los 4 primeros de este versículo: Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Creo que conocemos bastante más de hombres como David y Samuel. Y quisiera enfocarme en la vida de estos 4 hombres que coincidentemente vivieron en una época que se llama la época de los jueces, una época difícil de la historia de Israel, que representó como una transición entre el liderazgo que conocíamos de Moisés, de Josué, para entrar al liderazgo de un rey, cuando comenzaron a pedir un rey en Israel. Ese periodo fue llamado el periodo de los jueces. Y fue una época difícil en la historia de Israel. Mira lo que dice el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Dice así: en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Era un desorden que había allí, y una época difícil para gobernar. Y Dios levanta a hombres y mujeres que llaman jueces para tratar de llevar a Israel. Hoy quiero que estudiemos a estos 4 hombres llenos de defectos, hombres de carne y hueso, que Dios consideró a pesar de sus errores. Su fe era como la nuestra, mezclada con miedo, con dudas, con incredulidad, eclipsada muchas veces por el razonamiento humano. Pero interesantemente Dios los utiliza, así como te puede utilizar a ti y como me puede utilizar a mí. Vamos a orar y arrancamos con el primer personaje, Gedeón. ¿Te parece? Señor y Dios, gracias te damos por la oportunidad de poder encontrarnos una vez más por este medio. Gracias, Señor, por mis hermanos que hoy nos acompañan, Señor. Señor, tu palabra dice que cuando están 2 o 3 reunidos, Señor, yo sé que a pesar de que estamos a la distancia y cada uno en su casa, pero estamos reunidos, Señor, en tu nombre, Señor. Y te ruego, Dios, que tu presencia sea en medio nuestro, que tú hables a nuestra vida, que nos retes, que nos animes, Señor, Padre, que nos dé esperanza, Señor, de que podemos seguir adelante, Señor, a pesar de nuestros errores, Señor, que ciertamente tú quieres que apretamos a vivir cada día mejor y que nos parezcamos más a ti, Padre, pero que nuestros errores, nuestro pasado, no son un impedimento para que tú te glorifiques, Señor. Padre, ayúdanos a cada día ser mejor, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, como la aurora, hasta que el día es perfecto, Señor.
como dice tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Rétanos hoy, Señor. Háblanos hoy. En tu nombre te pido estas cosas, Señor. Amén y amén. Primero vamos a hablar de Gedeón. Gedeón, pues, vivió una época difícil también para Israel, donde se encontraba bajo constante opresión del pueblo madianita. Los madianitas tienen un gran ejército y todos los años, en la época de cosecha, invadían a Israel y saqueaban la tierra, saqueaban todas sus cosechas, le quitaban todo lo que habían recogido. Luego el próximo año volvían y hacían lo mismo y volvían y lo hicieron así, dice la palabra, por 7 largos años. El pueblo de Israel, sumergido en el temor, comenzó a vivir en cuevas, asustados por el poder de los madianitas. Y en ese mismo momento, o en ese preciso momento, de opresión, llega un ángel del Señor a la vida de Gedeón y le dice Jueces capítulo 6, versículo 12, el Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón quedó pasmado del saludo o de la introducción de este ángel. Y lo primero que hizo fue quejarse de la situación que estaban viviendo, a lo lógico, me parece, quejarse de lo que estaba ocurriendo en Israel en ese momento. Y luego comienza a dar excusas del por qué él cree que Dios se equivocó al escogerlo a él. Comenzó a decir que su clan, su familia era la más débil de Israel y dentro de su familia era el más pequeño. Y a pesar de los constantes llamados de Dios a él para decirle, hey, te voy a usar, muchas veces dudó. ¿Quién soy yo? Te has equivocado. Y comenzó a dudar de las promesas de Dios. Y pasa el tiempo, comienza una interacción entre Dios y él comienza a fortalecer su fe. Y cuando justo iba a enfrentar a los madianitas, nuevamente comienza a dudar. Y usted conoce el pasaje en el capítulo 6 también de Jueces, donde le pide una señal, el vellón de lana y la tierra, que se mojara el vellón y la tierra no, después la tierra sí y el vellón no. Usted conoce el pasaje, lo puede leer en Jueces capítulo 6. Una prueba, él quería una prueba inequívoca de que Dios iba a estar con él. Después de todo lo que Dios le había dicho, aún quería una prueba inequívoca de que Dios estaba con él. Y que Dios le iba a ayudar y que le iba efectivamente a dar la victoria. Pregunta, ¿estaba Dios equivocado sobre Gedeón al ver su miedo y su incertidumbre? Pues no. Dios estaba mirando el futuro. Dios estaba viendo lo que él podía hacer a través del carácter de Gedeón. Dios lo inspiró, lo reforzó, trabajó en él. Dios veía en Gedeón un poderoso guerrero, por tanto lo saludó así. Como leíamos hace un rato en el verso 12, dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Dios veía el potencial de Gedeón. Veía el potencial, la capacidad que él tenía de convertirse en un guerrero valiente. Por eso, a través del ángel lo saluda así, guerrero valiente. Vio que a pesar de un hombre con debilidades, a pesar de un hombre con dudas, había un potencial de un guerrero valiente. Eso es lo asombroso de Dios. Él no se ve afectado por quiénes somos en este momento, porque Él sabe en quién podemos convertirnos en sus manos. Dios ve el potencial en nosotros cuando estamos en sus manos. Pero solo se da realidad cuando estamos allí, cuando nos ponemos allí. Es que Dios es capaz de desarrollar nuestro potencial. Igual es con nosotros. ¿Tienes miedo de servir a Dios? ¿Tienes miedo de cumplir el llamado que Dios te ha llamado a cumplir? ¿Tienes dudas? ¿Le has pedido constantemente a Dios pruebas de que Él va a estar contigo? Eso no lo veo mal. Podemos aprender varias lecciones de la vida de Gedeón y de su fe. Número 1, ¿sabes? Dios no te descalifica por el pasado. Él puede seguir haciendo su obra en nosotros a pesar de nuestro pasado. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho las películas. Y yo puedo contar con pocos dedos de la mano las películas en la cual la secuela o la segunda parte fue mejor que la primera. Son muy pocas, muy pocas. Algún día nos podemos sentar a conversar sobre eso. Lo bueno es que en el Señor las secuelas siempre serán mejor que la primera parte. No importa tu pasado, no importa lo que ha ocurrido atrás.
Dios puede hacer las cosas nuevas. De hecho, su palabra dice que Él las puede hacer nuevas. Que Él ha hecho algo nuevo. Él puede crear algo de la nada. Él puede crear algo de una mala precuela. Dios puede sacar una secuela buena en tu vida. No se trata de ti, de tu pasado. Se trata del poder de Dios trabajando a través de ti y de mí. Es la gracia de Dios, como decía Pablo, que nos sostengamos de esa gracia, que es lo único que necesitamos, es lo que nos basta para poder cumplir la voluntad de Dios, la gracia de Dios. No necesitamos, número 2, ser alguien especial para hacer el trabajo que Dios está llamándonos a hacer. Dios se encarga de capacitarte, Dios se encarga de crear en ti ese guerrero valiente, esa guerrera valiente. Hoy probablemente no lo seas. Hoy probablemente no lo soy. Seguramente no lo soy. Pero ¿sabes qué? Dios es el que se encarga. Dios es el que te califica. Dios es el que te capacita. Dios es el que hace de ti un hombre con debilidades, un hombre con miedos, o una mujer así como Gedeón, un guerrero valiente. Número 3. No es pecado pedirle señales a Dios. No es pecado. La gente duda a veces que bueno, pero es que Dios... ¿Cuántos hombres no dudaron de Dios y Dios respondió a ellos? Dios conoce nuestra naturaleza. Y Él fue capaz de como Gedeón y muchos otros que tuvieron duda, poder ser usados por Él. No tengas temor de pedirle señales a Dios. Ahora bien, hay veces que Dios dice, como dijo Moisés, hey, camina. No esperes la señal, camina. Probablemente yo ya te he dicho varias veces lo que quiere que hagas y te ha sostenido y te ha dado señales y aún seguimos pidiendo señales. Es hora de caminar quizás. Pero si algún día tienes alguna duda, Señor, tú me puedes dar una señal sobre esto. No es malo, ¿sabes? No es malo. Se vale dudar a veces. Eso va a ayudarnos a crecer nuestra fe día con día. Número 4, es mucho mejor confiar en Dios que esperar que nuestras condiciones sean las correctas. Las condiciones para que Gedeón hiciera lo que hiciera no eran las correctas. Para nada. No solamente él, sino todo el pueblo de Israel estaba sumergido en el temor, sumergido en el miedo contra los madianitas. O sea que no es que consiguió mucho apoyo de la gente alrededor de él. No podemos esperar que las condiciones sean correctas para actuar en el Señor. Otra cosa, número 5, Dios le pidió a Gedeón que derrumbara altares. Quizás hoy en nuestra vida tenemos altares que Dios nos está llamando a derrumbar. Ponte a pensar un poco en eso. Ponte a pensar. Quizás en tu vida hay situaciones, personas, objetos, actividades, hobbies, no lo sé, que se han convertido en un altar en nuestra vida y que están truncando nuestra fe. Quizás sea momento de derrumbar altares en nuestra vida. Número 6. Dios promete estar contigo. Y este es un versículo que ya usted sabe, Mateo 28:20. Es mi favorito en la Biblia. Así como prometió Dios estar con Gedeón. Dice el verso 16. Seguramente estaré contigo y vencerás a los madianitas como un solo hombre. Ese es Jueces capítulo 6, 16. El Señor te dice, ¿sabes qué? Seguramente estaré contigo. Y podrás vencer, raya, ahí estará, como un solo hombre. Yo no dudo que esa palabra, así como Dios se la dio a Gedeón, te la puede dar a ti, te la da a ti. Me las dio en Mateo 28:20, y estaré con ustedes todos los días, hasta el fin. Dios está contigo, Dios está contigo. Lo otro es, Dios espera que también deje el primer paso. Te sorprenderá lo lejos que podemos llegar si tú das el primer paso. Tuvo dudas al principio Gedeón, pero comenzó a actuar y comenzó a obedecer a Dios. Derribó los altares, comenzó a actuar. Y Dios quiere demostrarte que tú y yo podemos confiar en Él. Sabes, en nuestro caminar puede que tengamos poca fe. Puede que necesitamos garantías, así como Gedeón necesitó garantías de que Dios lo estaba llamando. Y eso no está mal. Y quiero recalcar, eso no está mal.
Pero hay algo que me encanta aquí de esta historia de Gedeón. Es la paciencia de Dios con él. A pesar de sus dudas, a pesar de sus miedos, a pesar de que está seguro, Señor, yo soy el más pequeño de los pequeños, no se frustró, no renunció a Gedeón. Y sabes que Dios tampoco renuncia a ti. Así como le mostró a Gedeón varias veces que él era Dios y que podía confiar, está dispuesto a mostrarte que Él es Dios y que Él es poderoso para salvar. Resultó que Gedeón se convirtió en un gran líder militar, superó el miedo y logró cumplir el propósito de Dios para el cual lo llamó. Y obtuvo una gran victoria en el Señor. Yo creo que una gran victoria está esperando para ti también, en el Señor. Pero como dijimos hace un rato, el potencial de nosotros está, es una realidad cuando estamos en las manos de Dios. Veamos a Barak, segundo personaje. Otro que vivió en tiempos difíciles de Israel. Como en el caso anterior, con Gedeón se repetía, el mismo patrón. El pueblo de Dios, Israel estaba bien con Dios, luego se alejaban de Dios, caían en la opresión de un enemigo por alejarse de Dios, clamaban a Dios porque Dios lo ayudara y que tuviese misericordia. Dios levantaba un hombre o una mujer y que en ese caso un juez que liberaría al pueblo y lo conduciría de regreso a Dios, y con el tiempo se volverían a olvidar de Dios y adorarían dioses falsos y el ciclo se repite. Era muy común en esa época. La historia de Barak comenzó cuando Débora, que era juez, una mujer juez allí, y también era profeta, envió por él y le dijo que Dios lo había elegido para dirigir al pueblo de Israel y poder liberarlo. Es interesante la historia de Débora. Débora era una mujer de mucho carácter, decidida, valiente y muy audaz. Una mujer que decidió tomar un rol como jueza de Israel. Un rol que era llamado a cumplirse los hombres, pero ella decidió, porque ya que ningún hombre se quería levantar a hacerlo, ella se levanta a ser juez en Israel. Se levantó como una profetisa para representar también al pueblo. 20 años estuvieron bajo la opresión de los cananeos. Y entonces Barak era el jefe del ejército, el capitán, el comandante del ejército. Ella se para como profetisa y le da una palabra a Barak para que fuera de batalla. Mira lo que dice Jueces capítulo 4, versículos 6 y 7. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo traeré a Císara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo de Quizón. Allí los entregaré en tus manos. Palabras de Dios a través de Débora para Barak. Es interesante la respuesta de Barak en el verso 8. Dice, Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas. De lo contrario, no iré. Esta respuesta de Barak, por esta respuesta, mucha gente, teólogos, mucha gente cataloga a Barak como un hombre plagado de dudas e inseguridad. ¿Por qué? Porque el obedecer a Dios, a pesar de que le estaba hablando la profetisa de Dios, le estaba hablando, tenía un mensaje de Dios, su obediencia a Dios, al llamado a Dios, estaba, solo se iba a realizar si Débora iba con él. Si Débora no iba, entonces él no iba a hacer nada. Con todas sus dudas, con todos sus temores, con todas sus inseguridades, es un hombre que aparece curiosamente en el capítulo 11 de Hebreos, de los hombres grandes de la fe. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez Dios te ha dado una palabra fuerte y clara y la dudamos? Barak no estaba seguro de sí mismo y necesitaba la compañía de alguien para fortalecerse. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Sabes? Incluso la actitud de Barak le pudo haber representado vergüenza a él. Porque en ese tiempo, pues, él era el llamado al ejército. Y bueno, es que yo no voy, yo voy, pero si tú no vas conmigo. Si tú vas conmigo, yo voy. Y eso representaba de que
de que la gloria no era para él, o el éxito no era para él. Representaba cierto grado de vergüenza. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez Dios te ha llamado a hacer algo y tienes tus dudas? Al final, Dios hizo tal como le prometió, o como dijo en su palabra. Dios atrajo a Císara, jefe del ejército de Jabín, y al arroyo, y ahí fue que donde Barak y Débora junto a ella atacan y los entregan en su mano y los logran vencer. La vida de Barak podemos aprender algunas cosas también. ¿Sabes? Muchas veces nosotros, al igual que Barak, cometemos el error de dudar inicialmente. Todos podemos cometer error, pero debemos aprender de nuestros errores, debemos aceptar las consecuencias, porque todo error tiene su consecuencia. Pero debemos seguir adelante en el Señor. Barak dudó en el inicio, tuvo inseguridades al inicio. Pero ¿sabes qué? Dios no está pendiente de los errores del pasado. Dios no se limita por lo que pasó el año anterior o pasó hace 10 años atrás. Lo que pasó hace 5 años atrás no hace que Dios no pueda escribir una nueva historia en nuestra vida. Es a través de la fe que podemos tener en el Señor, de que Dios puede hacer algo nuevo en sus manos. Al igual que Barak, debemos estar preparados para que Dios haga obras grandes en nuestra vida. Y sabes que no está mal pedir ayuda. No está mal si nuestra fe está débil. Pedir ayuda. Pedir que alguien nos acompañe en el proceso. Para el caminar con Dios. Sabes que por algo vivimos en comunidad. Y es algo que desde el principio de año lo estamos diciendo. La importancia de como iglesia, de vivir en comunidad. Necesitamos de los hermanos. Hablamos la semana pasada del escudo de la fe y de cómo nosotros podemos alinearnos para avanzar como iglesia, como un solo cuerpo. ¿Sabes? No está mal pedir ayuda cuando nuestra fe está débil. Pedirle a nuestros hermanos en Cristo, a nuestras hermanas en Cristo, ayúdame, acompáñame en este proceso. Ayúdame, ora por mí. Pídele a Dios que también fortalezca mi fe. No está mal. Para eso vivimos en comunidad, para eso tenemos que crear una comunidad en nosotros y tener todas las cosas en común. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Hay que reconocer la fe de Débora, ¿sabes? La fe de Débora ayudó a inspirar a Barak. Quizá hoy tú tienes una fe fuerte. Quizás hoy, al igual que Débora, una mujer muy segura y valiente y conocía y sabía quién es Dios. Quizá hoy tu fe puede ayudar a otros a lograr algo para el Señor. No subestimes lo que puede hacer Dios a través de ti para inspirar a otros a crecer. A través de la fe que Dios te ha dado a ti, inspirar a otros a seguir adelante. ¿Qué tan fuerte es tu fe? Por eso ¿sabes? Por eso es que yo necesito del escudo de mi compañero al lado, el escudo de la fe, para también protegerme y avanzar. ¿Qué tan fuerte es tu fe hoy? ¿Estás cuidando tu escudo de la fe? ¿Estás, como dijimos la semana pasada, cuidándolo, buscando todos los días temprano de Dios? ¿Tu fe es suficientemente fuerte para ser contagiosa, como la fe de Débora en la vida de Barak? Por otro lado, ¿de quién nos estamos rodeando? Si tenemos una fe débil o sabemos que estamos creciendo en la fe y vamos poco a poco, ¿de quién nos estamos rodeando? ¿Quién está a tu alrededor que puede afectar tu fe de una manera positiva? Rodéate de gente como Débora, de mujeres fuertes, de hombres valientes también, que conocen y saben quién es Dios. Rodéate de gente así. ¿De quién nos estamos rodeando hoy en día? Si nuestra fe necesita ser fortalecida, sería bueno que nos rodeemos de gente como Débora. Gente de fe, gente valiente, gente que conoce del Señor y sabe lo que es capaz de hacer. Barak reconoció también el rol de Débora en la victoria que le dio. Nunca pensó que la obra de Dios fue a través de sus propios méritos. Ese es un acto de humildad que va muy atado con la fe. Por último,
hizo caso omiso a su propia fama y elevó y dio alabanzas a Dios. En el capítulo 5 de Jueces, tanto él como Débora hacen una alabanza a Dios muy hermosa, donde reconocen que Dios fue el autor y dan gloria y honra a su nombre. Y lo reconocen a través de una alabanza. ¿Sabes? La fe también debe llevarnos a reconocer la figura de Dios, que al final es el que hace la obra. ¿Sí? Fue Dios quien cumplió la promesa. Y lo hizo a través de Barak, a pesar de sus temores, a pesar de sus incertidumbres, a pesar de sus dudas. Él confió en el Señor y siguió adelante. Veamos al tercero, Sansón. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos en líneas generales la vida de Sansón. Fue un hombre llamado por Dios a través de un ángel desde su nacimiento. Fue separado por Dios para una obra. Dios lo eligió para derrotar a los filisteos que tanto estaban como enemigos de Israel, atacando y haciendo la vida imposible a Israel. Fue un hombre que luchó mucho con su carácter. Fue un hombre con ataques de ira. Fue un hombre con problemas de deseos sexuales mal manejados. Carecía de sentido común y muchas veces tomó decisiones en la carne. Lo tenía todo. Fuerza, popularidad, tenía la bendición de Dios, tenía el llamado de Dios. Tenía un potencial ilimitado. Lamentablemente tomó malas decisiones que lo llevaron a problemas serios en su vida. Cuando vemos la historia de Sansón, tendemos a pensar de que bueno, su problema principal era en el área sexual. Yo no creo eso, ¿sabes? Yo no creo que su problema era en el área sexual, que lo llevó a tomar malas decisiones también. Yo creo que su problema principal era que no sabía controlar sus emociones. Y sus emociones lo controlaron a él por completo. ¿Te pasa eso? ¿Te cuesta controlar tus emociones? Será justo decir que los defectos de Sansón no son simplemente partes de la historia, sino son su historia como tal. Y lo puede ver en el capítulo 14 al 16 del libro de Jueces. Pero aún así Dios permitió que tuviese éxito frente a los filisteos, incluso al final de su vida, matando a 3,000 personas, a 3,000 filisteos. Durante 20 años fue juez de Israel. Parece interesante que el escritor de Hebreos lo incluye en la lista, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y lo ponga como un ejemplo de fe para nosotros. Eso me enseña de que a pesar de que mis problemas, mis pecados o mi incapacidad de controlar mis emociones, ¿saben? La gracia de Dios puede hacer cosas importantes en mi vida. ¿Qué lecciones podemos aprender de Sansón el día de hoy? No hay posición en la cual o desde la cual no puedas o no podamos tener un colapso en nuestra fe. Definitivamente la gracia y la provisión de Dios son suficientes para mantenernos, pero es muy fácil apartar nuestros ojos de Jesús y que nuestra fe se derrumbe. Y sabes, el colapso de nuestra fe no ocurre repentinamente, sino gradualmente. Y así ocurrió en la vida de Sansón. El momento del colapso puede ser repentino. Sin embargo, es precedido por un proceso lento e interno en nuestro corazón. No te alejes, no quites tu mirada del Señor, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué otra cosa? La Biblia dice que Sansón juzgó a Israel 20 años. La Biblia dice que durante esa época no se llevaron a cabo actividades pecaminosas. Puede ser que esa época, salvo los errores ocasionales de Sansón, podemos considerar pues que juzgó bien a Israel. Vivió con temor a Dios en esas cosas. Falló en muchas otras de su personalidad. Pero, ¿sabes? De eso se trata, ¿sabes? La Biblia, en el capítulo 11, nadie se escapa de haber cometido errores. Nadie se escapa. Ahí está David, que también cometió errores graves. Desde nuestra perspectiva, no debían ser incluidos en este capítulo 11 de Hebreos. Pero ahí está la gracia de Dios, de que Dios puede revertir cualquier situación
a pesar de nuestros problemas emocionales, a pesar de nuestras carencias emocionales, a pesar de nuestros errores y nuestros pecados, Dios puede escribir una nueva historia y puede llevarnos a cumplir el propósito por el cual nos ha llamado. Número 4, cuando la fe se ha derrumbado, puede ser restaurada. Al final de la historia, cuando la fe estaba en cero en Gedeón, él clamó y fue restaurado y pudo cumplir su propósito. Hoy en día tu fe puede ser restaurada. Clama al Señor, clama al Señor, clama al Señor y Él podrá cumplir su propósito en ti. Usa nuestra fuerza para cumplir la obra de Dios. Hey, dedícate y me dedico todos los días a de alguna manera a recordar que nuestra fortaleza viene de Dios y usar toda mi fortaleza para cumplir eso. Al final es Dios el que cumple el propósito en nosotros. Y al final de todo, pues es en las manos de Dios que podemos ser fuertes como Sansón. Fue Dios el que le dio la fortaleza al final para poder vencer a los filisteos. Dios te puede dar la fortaleza a ti. A pesar de nuestras carencias emocionales, Dios puede fortalecer tu vida como lo hizo con Sansón. Dios puede fortalecer tu fe para que cumplas el propósito por el cual Dios te ha llamado. Yo creo que el ejemplo de Sansón está para enseñarnos que aún a pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de luchar contra el pecado que mora en nosotros, Dios puede usarnos para cumplir el propósito. Dios nos llama a que cada día seamos mejor, que cada día podamos vencer a la carne. Pero eso no quiere decir que no nos pueda utilizar en el proceso en que vamos venciendo, en que vamos siendo cada día mejores hijos, esposos, mejores cristianos, y cada vez que buscamos más al Señor. Sansón clamó a Dios para restaurar sus fuerzas y cumplir su propósito. Tú puedes clamar a Dios, yo puedo clamar a Dios para que nos dé fuerza y restaure nuestra fe y cumplir el llamado que nos ha dado. Por último, quiero hablar de Jefté, otro de los jueces de Israel que se registra en el capítulo 10 y 12 de este libro de Jueces. Al igual que los anteriores, se le da una mención de honor en el capítulo 11 de Hebreos. Y el primer verso del capítulo 11 de Jueces resume mucho de la vida de Jefté. Dice así el verso 1 del capítulo 11. Jefté, el galadita, era un guerrero valiente, hijo de Galad y de una prostituta. ¿Sabes? No era su culpa. Pero el hecho de haber nacido de una prostituta representaba vivir en ciertas circunstancias deshonrosas que resultaron ser una desventaja total para él. Sufrió el rechazo de su familia, sufrió el rechazo de su propia gente. Y usted lo puede ver ahí mismo en el verso 2. El pecado no era suyo, pero sí la vergüenza. Jefté es como una imagen de lo que hoy pudiésemos considerar la injusticia social. Ese rechazo y esa deshonra lo llevó a vivir solo por un tiempo. De hecho, fue echado de su familia, echado de lo que él conocía. Y luego se unió a un grupo de matones que formaron una pandilla de alborotadores que él liderizaba. No tenía conexiones familiares, solo una hija que llevara su apellido. Y cuando los amonitas atacaron, los hombres de Israel fueron donde él a pedirle ayuda, que volviera a casa y los guiara en batalla, porque era su mejor guerrero. Y después de algunas negociaciones aceptó su oferta. Dios utilizó poderosamente a Jefté. Dios lo cambió. Lo puso en servicio y liberó poderosamente a Israel. Usted lo puede leer en el capítulo 11 y 12 de Jueces. Es un hombre que creyó en la promesa de Dios. Un hombre que tuvo un pasado muy difícil. Un pasado que lo correteó por muchos años. Un pasado que le hizo sombra muchos años a su futuro. Quiero preguntarte, a lo mejor tú tienes un pasado difícil. A lo mejor tú tienes un pasado complicado.
Un pasado que hoy siga haciendo mella sobre tu presente. Sigue haciendo mella sobre un futuro que no has vivido, pero lo ves incierto. Producto de un pasado, producto de errores, producto incluso de pecados de otras personas que afectaron tu vida. Quiero invitarte a que como Jefté comencemos a creer en la obra de Dios en nuestra vida. Comencemos a creer en las promesas de Dios que hay en su palabra. No es fácil cuando tienes un pasado difícil. No es fácil cuando tienes gente que te recuerda constantemente lo que ocurrió en el pasado. Pero yo quiero animarte a que cuando un hombre como Jefté creyó en la promesa de Dios, Dios sostuvo su fe. Dios permitió cumplir el propósito de la vida de Jefté, así como puede cumplir el propósito en la tuya. No necesitas tener un pasado limpio para que Dios te utilice. No necesitamos, que tengamos un currículum intachable para que Dios nos utilice. La gracia de Dios puede cambiar toda tu historia. Nuevamente, igual que decíamos al principio, Dios puede hacer que las secuelas sean mejor que las precuelas. Solo Dios es capaz de hacer eso. Lo que Hollywood no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Y quiero animarte a confiar y a creer en Dios. De que no importa la historia que se escribió en el pasado, en las manos de Dios hay una historia diferente. Hay una historia poderosa, una historia de éxito para ti. Depende de ti creerlo. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de Jefté? Número 1, Dios no desperdicia nada en la vida de sus hijos. Nada. Ni siquiera las experiencias más amargas. Jefté no era el tipo de persona que naturalmente se pudiera considerar como un líder. Sin embargo, ese mal capítulo en su vida lo llevó a vivir solo y después unirse a una banda de alborotadores que desarrolló en él una capacidad de liderazgo increíble que fue utilizada por Dios para guiar al pueblo de Israel en una victoria grandiosa. ¿Sabes? Las dificultades de la vida de Jefté lo ayudaron a moldear su carácter, pero fueron utilizadas por Dios para de alguna manera formarlo y aprovechar esos capítulos negros en su vida para prepararlo para la voluntad de Dios. Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia una lágrima que hayamos derramado. Dios no desperdicia una frustración o una tristeza. Número 2. La historia de Jefté nos enseña que cuando confiamos en Dios para cumplir sus promesas, Él puede utilizarnos aun cuando los demás nos rechazan. ¿Sabes? A él lo rechazaron en su casa, lo rechazaron en su familia, lo rechazaron en su tribu, lo rechazaron en su barrio, lo rechazaron en todos lados. Vivió frustrado con eso, ¿sabes? Dios te puede utilizar cuando los demás te rechazan porque Él no te rechaza. Nos ilustra esta historia cuán poderosamente Dios, que es soberano, puede usar los rechazos en nuestras vidas para bien. Amigo, amiga, el rechazo no es el final. Con humildad y confianza en Dios podemos volver. Y Dios nos recibe con los brazos abiertos. Y nos recibe con su plan aquí. Aquí está, hijo, estaba esperando que regresaras. Y lo vamos a hacer juntos. Así como Jefté pudo derrotar, tú también puedes cumplir el propósito de Dios. Número 3. Dios no nos juzga en base a nuestro pasado. ¿Sabes? Su llamado nunca se basa en lo que alguna vez tú fuiste o yo fui. Más bien, se basa en lo que Él nos llama a hacer. Lo que Él nos proyecta, lo que Él nos ve en sus manos. Cómo Él nos ve. Es por su gracia que puede hacerlo. Como Pablo testificó una vez en 1 Timoteo capítulo 1, 12 al 14. Dice, doy gracias a Dios, al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Dios te considera digno de confianza, amigo y amiga. Digno de confianza. Yo creo que eso es súper
Que Dios te dé, no sé, un certificado. Sabes que tú eres digno de mi confianza. Yo confío plenamente en ti. A pesar de nuestros errores, hey, confía plenamente en ti y en mí. Mire lo que dice Pablo, dice, anteriormente, comienza a hablar de su pasado. Yo era blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo que actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. La gracia de Dios se derrama sobre ti con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor se derrama sobre ti y te considera digno de confianza. Hay una historia nueva que escribir y Dios tiene el guión de esa historia y está buscando a alguien, a un hombre, a una mujer, a ti y a mí. Nos está buscando, ¿sabes?, para escribir esa historia junto con nosotros. No importando el pasado, no importando los errores que la gente cometió sobre nosotros. Dios está dispuesto a sanar las heridas de tu pasado y convertirlas en victorias en el futuro. Número 5, no importa quiénes somos, no importa lo que hayamos hecho en el pasado. Dios da nuevas oportunidades y está dispuesto a convertirnos en instrumentos de su gloria por su gracia. ¿Estás tú dispuesto? Este fue el hijo rechazado de una prostituta, pero se puso a la altura del desafío y se convirtió en un juez de Israel. Como dije al principio, una época muy difícil. Dios llamó a un hombre a ser juez sobre Israel. Aunque su vida no es perfecta y su pasado menos, ciertamente podemos enumerar muchas fallas, pero Dios aún así lo utilizó para cumplir su propósito. Podemos ser fieles como Jefté y ciertamente podemos estar seguros de que Dios estará con nosotros en cada paso. Ahora, para terminar, ¿qué debemos pensar sobre estos 4 hombres de la fe? Tuvieron miedos, inseguridades, no sabían controlar sus emociones, tomaron malas decisiones, tenían un pasado que les jugaba en contra. Tenían todos problemas, pero aún así, por la gracia de Dios y por la obra de Dios en su vida, hoy están en el libro de Hebreos capítulo 11. ¿Sabes? Si hay lugar para ellos, también hay lugar para ti y para mí. En el fondo eran hombres que creían en Dios y estaban dispuestos a actuar y seguir en lo que creían, con fallas significativas como la tuya y como la mía. Pero el poder de Dios y el deseo que Dios tiene de usarlos cambió su vida. Dios tiene un deseo grande de utilizarte. Dios no quiere esperar más y quiere utilizarte para su gloria. ¿Por qué Dios usaría hombres así? Bueno, Dios usa imperfectos, personas con problemas, para demostrar su gracia. De modo que cuando se logre el propósito, solo Él obtenga la gloria. Pablo en el versículo 7 del capítulo 4 de la segunda carta a Corintios dice: ahora tenemos este tesoro en vasijas de barro, porque este poder extraordinario sea de Dios y no, para que este poder extraordinario sea de Dios y no de nosotros. Tú y yo somos vasijas de barro, frágiles, fácilmente nos rompemos, pero tenemos un tesoro en medio nuestro. Tenemos un tesoro en medio nuestro, pero su gracia vive en nosotros y nos sostiene. Se trata más del tesoro que de la vasija, pero lo tienes. Gedeón tenía miedo de responder al llamado de Dios, pero Dios lo usó de todas maneras. Barak tenía inseguridades que le causaron temores, pero Dios lo usó de todas maneras. Sansón no sabía controlar sus emociones, pero Dios lo usó de todas maneras. Jefté tenía un pasado que le jugaba en contra y tomó muy malas decisiones en su pasado, pero Dios lo usó de todas formas. Es lo que logra la gracia redentora de Dios, que también está disponible para ti y para mí. Juan Calvino dijo una vez: ¿por qué Dios quiere usar hombres así? Bueno, Dios usa gente imperfecta, con problemas, para demostrar su gracia.
para lograr su propósito, pero que solo Él sea el que se lleve la gloria. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice: ahora tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que este poder extraordinario sea de Dios y no de nosotros. Hay un tesoro extraordinario en nosotros, vasijas de barro, quebradizas, fácilmente rompibles, astilladas, agrietadas, pero es la gracia de Dios que nos usa con poder. Juan Calvino dijo una vez: así, en todos los santos siempre se puede encontrar algo reprensible. Sin embargo, la fe, aunque vacilante e imperfecta, todavía es aprobada por Dios. Mírate al espejo. Seguramente hay algo reprensible en ti y en mí. ¿Y sabe qué? Juan Calvino tenía razón. No eres perfecto. Yo tampoco lo soy. Muy lejos de serlo. Pero nuestra fe, aunque vacilante e imperfecta, todavía puede ser aprobada por Dios. Sigue diciendo Juan Calvino: por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual las fallas por las que trabajamos nos quiebren o nos desanimen, siempre que por fe avancemos en la carrera de nuestro llamado. Tenemos que avanzar por fe. Habrán situaciones que nos puedan quebrar, nos puedan desanimar, pero siempre por fe avanzar en la carrera de nuestro llamado. Sigamos adelante, iglesia. Todavía hay mucho por hacer. Dios no ha terminado con nosotros. Dios no le ha dado el punto final a la historia. Y está buscando hombres y mujeres dispuestos a escribirla. ¿Te sumas? Te sumas. No importa tu pasado, no importa tus errores, no importa lo que ocurrió atrás. Dios puede transformar esas cosas y usarlas para su gloria. Veámonos en el ejemplo de estos 4 hombres. Todavía hay espacio en el Salón de la Fama de la Fe. Y Dios está buscando hombres y mujeres que quieran formar parte de Él. Quiero animarte a que te sumes a eso y comencemos a creer, ¿sabes? Que a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestros errores, ¿sabes? Podemos avanzar en la fe de nuestro llamado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por retarnos, Señor. Yo te pido, Dios, que hables a nuestra vida, Señor. Abra nuestra vida, Señor. Padre, que nuestra fe sea retada, que durante todo este tiempo, que estas 12 semanas que hemos enseñado sobre la fe, Padre, nuestra fe ha sido retada, Señor. Permítenos conocerte de una manera más profunda, Señor. Que nuestra fe sea fortalecida en tu palabra, sea fortalecida en tu poder, Señor. Te lo pido, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no mirar, Señor, lo que ciertamente el enemigo espera que miremos, Señor. Nuestros pasados, nuestros errores, nuestras carencias, nuestros miedos e inseguridades, Señor. Padre, pero en ti somos una nueva criatura, Señor. Y yo confío, Dios, que la historia que viene por delante, Señor, será una excelente historia, Señor, porque tú la escribes, Señor, porque tú la has diseñado para nosotros, Señor. Ayúdanos a creer en fe, Señor, y cumplir, Señor, y avanzar en fe, Señor, Padre, en esta carrera que es nuestro llamado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, te alabo y te bendigo, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor. Te ruego que tu gracia y tu misericordia esté sobre ellos, Señor, y que tu mano poderosa esté siempre sobre sus vidas, Señor. Gracias por ello, Señor. Amén y amén. Gracias, familia. Eso es todo por ahora. Un abrazo grande. Esperamos pronto poder vernos. Viene una nueva serie pendiente de nuestras redes sociales para los anuncios. Así que te esperamos el próximo viernes para cerrar nuestro esfuerzo de oración de 15 a las 8 por 40 días. Y el domingo con una nueva serie que seguramente será de bendición para todos nosotros. Un abrazo grande. Cuídate, familia. Se les extraña. Chao. Gracias por estar con nosotros haciendo iglesia. Este es nuestro tiempo de participar del plan de Dios en relación a las finanzas. Tu aporte es administrado con transparencia y responsabilidad. Dar nuestros diezmos y ofrendas refleja un corazón agradecido que quiere devolverle a Dios una parte de lo que nos ha dado. Esta es nuestra oportunidad de mostrarle a Dios que Él es el primero en nuestras vidas. Tus ofrendas y diezmos los puedes hacer a través de transferencia bancaria a la siguiente cuenta. Gracias por tu aporte. El mismo será utilizado para la extensión del reino de Dios y cumplir nuestra misión como iglesia.